Saludos, buscadores de misterios. Bienvenidos una vez más a Misterios Misteriosos, el refugio para aquellas mentes inquietas que no temen adentrarse en lo desconocido. ¿Creen que están listos? Porque la historia que tenemos para ustedes hoy no es una simple leyenda urbana. Es un viaje a uno de los lugares más enigmáticos de nuestro país, un descenso a una pesadilla donde la ciencia se encuentra con el terror más ancestral. Les presentamos Xibalba en el espejo. Esta es la crónica de Sebastián Garza, un investigador de lo paranormal cuya búsqueda de respuestas lo lleva a la infame zona del silencio en Durango. Pero lo que él y su equipo encuentran allí no es una simple anomalía magnética. Es una señal, un patrón matemático imposible que es, en realidad, una advertencia grabada en la piedra desde tiempos inmemoriales. Una advertencia que, al ser ignorada, desata una fuerza que no pretende invadirnos, sino que busca contener la amenaza que nosotros mismos representamos. Porque a veces, el verdadero terror no espera en las estrellas, sino que yace dormido bajo nuestros pies, en una realidad reflejada que jamás debimos perturbar. Así que la pregunta es, buscadores de misterios, ¿se atreven a acompañarnos hasta el final? ¿Tienen el valor de descubrir qué se esconde al otro lado del espejo? Que comience el misterio. El silencio no era la ausencia de sonido, sino una presencia viva y opresiva. Un manto pesado que caía sobre las dunas y los arbustos espinosos, ahogando hasta el más mínimo suspiro del viento. Sebastián Garza lo sabía mejor que nadie. Para él, el silencio de este maldito desierto en Durango tenía un peso específico, una cualidad casi tangible que raspaba los nervios. No era paz, era una espera. El sol de las 3 de la tarde era un verdugo implacable. El calor ascendía en ondulaciones visibles desde la tierra agrietada, distorsionando el horizonte hasta hacerlo parecer un espejismo líquido y perverso. Sebastián, con la camisa pegada al torso por el sudor, ajustó los auriculares y giró un dial en el equipo de radiofrecuencia. La pantalla mostraba un espectrograma plano, una línea verde y muerta. Nada. Como siempre. ¿Alguna novedad, jefe? La voz de Luis, su operador de campo, sonó ronca por la hidratación insuficiente. Estática. Pura estática, respondió Sebastián, sin apartar la vista del equipo. Este lugar es un erial electromagnético. Como dicen. La zona del silencio, asintió Luis, escupiendo al suelo. Un nombre muy bonito para un horno lleno de piedras. Sebastián no contestó. Su escepticismo era una coraza forjada a fuego lento. Había dedicado su vida a investigar lo inexplicable, solo para encontrar, una y otra vez, explicaciones mundanas. Fraudes, sugestiones colectivas, fallos técnicos. Pero desde que Elena había desaparecido, su búsqueda se había vuelto más personal, más desesperada. Ella, su hermana, también era investigadora. Se esfumó 6 meses atrás en un pueblo fantasma de Hidalgo, siguiendo la pista de una leyenda sobre apariciones. Sebastián ya no buscaba probar la existencia de lo paranormal. Buscaba un rastro, cualquier rastro, de ella. Y los lugares como este, imanes de lo extraño, eran los únicos que le ofrecían un hilo de esperanza, por tenue que fuera. La tarde comenzó a ceder, tejiendo largas sombras violetas sobre la arena. Con la caída del sol, el horno se transformó en un congelador. El frío se colaba por la ropa, mordiendo la piel. Montaron el campamento, 2 tiendas de campaña y un refugio improvisado con lonas para los equipos. Ana, la técnica en audiovisuales, revisaba las baterías de las cámaras de visión nocturna. Brújula todavía loca, murmuró Luis, golpeando suavemente el instrumento. Gira como trompo. No es normal, Sebastián. Variaciones magnéticas. El subsuelo tiene depósitos de magnetita, replicó Sebastián automáticamente, repitiendo la explicación científica estándar. Pero una semilla de duda germinaba en su interior. La brújula no solo erraba, bailaba de forma errática, como si algo la estuviera perturbando activamente. Fue entonces cuando el equipo cobró vida. Un pitido agudo, estridente, cortó la estática de los auriculares de Sebastián. En la pantalla, la línea verde plana se convulsionó, transformándose en un pico violento y repetitivo. «Tenemos algo», gritó, ajustando los controles de ganancia. Ana y Luis se agolparon a su alrededor. El sonido no era aleatorio. Era un patrón claro,
matemáticamente perfecto, una secuencia de tonos cortos y largos que se repetía cada 30 segundos exactos. Bip bip bip, bip bip bip, un código. Una emisión fantasma surgiendo de la nada. ¿Fuente?, preguntó Ana, con los ojos brillando en la penumbra. Sebastián trianguló la señal. Su dedo señaló un punto en el mapa, a poco más de 1 kilómetro de distancia, hacia el corazón de la zona más desolada. Allí. Viene de allí. Decidieron ir de inmediato. La noche los envolvió, un manto de terciopelo negro tachonado de estrellas absurdamente brillantes. Caminaron en silencio, con solo la luz de sus linternas frontales cortando la oscuridad. La sensación de ser observados creció con cada paso. Sebastián sentía picazón en la nuca. Se giraba una y otra vez, pero solo encontraba la negrura vacía. En los auriculares, el patrón continuaba, implacable, un latido mecánico que se filtraba en sus cerebros. Ana detuvo su marcha de golpe. «Esperen. ¿Oyeron eso?» Todos se detuvieron. Aparte del viento susurrante, no había nada. ¿O sí? En los bordes de la audición, parecía haber un murmullo, como docenas de voces cuchicheando justo debajo del umbral del sonido. Sebastián detuvo la grabadora digital. Al reproducirla, al principio solo había estática. Pero luego, al aumentar el volumen, los susurros estaban ahí. Ininteligibles, superpuestos, cargados de una urgencia que heló la sangre en sus venas. «Interferencia», dijo Luis, pero su voz carecía de convicción. Su rostro estaba pálido a la luz de la luna. Llegaron al punto de origen. No había nada. Solo una llanura plana de arena y rocas. La señal, sin embargo, era aquí más fuerte que nunca. El equipo de Sebastián registraba los niveles más altos. «Es como si la fuente estuviera debajo», murmuró Ana, incómoda. «Imposible. No hay cuevas, no hay túneles», refutó Sebastián, pero su mirada escudriñaba el suelo con desconfianza. «Voy a hacer un barrido más amplio», anunció Luis, alejándose unos metros hacia la izquierda, su linterna barriendo el suelo en un arco. «A lo mejor hay una falla o...». La frase se cortó. Sebastián y Ana alzaron la vista al mismo tiempo. La luz de Luis ya no se veía. «¿Luis?», llamó Sebastián. Silencio. «Luis, ¿dónde estás?». «No juegues», gritó Ana, su voz temblorosa. Corrieron hacia donde lo habían visto por última vez. No había nada, ni un rastro de sus pisadas. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. El patrón en los auriculares de Sebastián se intensificó, volviéndose casi doloroso. Bip bip bip, bip bip bip. El viento ahora no susurraba, parecía reír. Las siguientes horas fueron un infierno de búsqueda frenética. Gritaron hasta quedarse roncos, recorrieron el área en círculos cada vez más amplios. La desesperación se apoderó de ellos. Hasta que, cerca del amanecer, Ana tropezó con algo blando. Era Luis. Estaba tendido boca arriba, inmóvil, sus ojos abiertos de par en par, reflejando el cielo estrellado sin verlo. «Luis». Sebastián se arrodilló a su lado, buscando un pulso. Estaba allí, acelerado y débil. Los labios de Luis se movieron. Un hilillo de saliva oscura le corrió por la comisura de la boca. «Luces», murmuró, con una voz que no era la suya, una voz rota y antigua. «Luces que se arrastran, bajo la tierra». Sebastián se inclinó más. «¿Luis? ¿Qué viste?». Los ojos de Luis, vidriosos, se clavaron en él, pero parecían mirar a través de su alma, hacia algo inconcebiblemente lejano y horrible. «La ciudad», susurró, y una expresión de terror puro deformó sus facciones. «La ciudad que canta». Y luego, solo silencio. Un silencio ahora mucho más aterrador que el del desierto. El silencio de una mente que había visto el abismo y se había roto contra sus rocas. Sebastián lo sostuvo, mirando hacia la llanura vacía, sintiendo por primera vez, con una certeza que le heló el alma, que no estaban solos. Y que lo que los observaba desde la oscuridad no era, en absoluto, humano. El zumbido no había desaparecido. No el de los equipos, sino uno interno, un eco sordo que resonaba en el cráneo de Sebastián desde que habían salido de la zona del silencio. Era el silbido de la estática después de una explosión, la huella psíquica de lo que había ocurrido. Luis estaba en un hospital de la Ciudad de México, diagnosticado con catatonia severa. Sus ojos,
Cuando no estaban cerrados, seguían viendo esa ciudad que canta. Ana había renunciado. No podía dormir, decía que los susurros la seguían a todas partes. Pero Sebastián no podía rendirse. La imagen de su hermana Elena se superponía a la de Luis. Ambos, desaparecidos o destruidos por lo mismo, una verdad que él, en su arrogante escepticismo, se había negado a considerar. Ahora, esa verdad lo llamaba con la fría insistencia de un patrón matemático. Su búsqueda lo llevó primero a los archivos. La Biblioteca Nacional y el Museo de Antropología se convirtieron en su madriguera. Polvo de siglos se levantaba de los expedientes coloniales, de las crónicas de misioneros aterrorizados que hablaban de demonios de la tierra que emergían de grietas en el desierto. Encontró referencias a los Tarahumara y su respeto por las cuevas, puertas a Repegua, el inframundo, un lugar del que no se habla por su nombre para no atraer la atención de sus moradores. Los Tepehuán tenían leyendas sobre los huesudos, seres esqueléticos y pálidos que habitaban el subsuelo y robaban a los incautos que se adentraban demasiado en sus dominios. No eran duendes traviesos. Eran guardianes. Seres de una severidad antigua. Y en todos los relatos, una constante, una advertencia sobre perturbar el umbral. Fue en un texto oscuro, un tratado de un fraile del siglo XVII titulado De los espíritus de la tierra hueca, donde encontró la pieza clave. El fraile describía, con un terror que traspasaba el papel amarillento, una ceremonia de un pueblo no identificado del norte. Los ancianos se comunicaban con los dueños del mundo de abajo mediante un código de sonidos, un patrón de golpes que se repetía para mantener la puerta cerrada. El fraile lo había transcrito. Sebastián, con manos temblorosas, lo comparó con la secuencia que habían grabado en el desierto. Era idéntica. La obsesión lo consumió. Siguió el rastro del fraile hasta un pueblo remoto en la sierra de Durango, un lugar que ni siquiera aparecía en la mayoría de los mapas. Se llamaba Soconostle, un nombre áspero como el paisaje que lo rodeaba. El viaje en camioneta destartalada por caminos de terracería fue una penitencia. El aire se enrareció, cargado con el olor a pinos y a tierra húmeda. Las montañas se alzaban como gigantes petrificados, observando su intrusión. La comunidad lo recibió con una cortesía gélida. Él era el tecol, el foráneo, el que trae problemas. Se alojó en una modesta casa de huéspedes, y durante días intentó ganarse la confianza de la gente, preguntando con cautela sobre las leyendas. Las respuestas eran evasivas, miradas hacia el suelo, cambios de conversación. La tensión era palpable. Sentía que cada pregunta era un paso más en una cuerda floja sobre un abismo que empezaba a vislumbrar. Finalmente, después de una semana de infructuoso merodeo, una mujer anciana, la partera del pueblo, se acercó a él mientras compraba provisiones. «Usted busca a don Isidro», dijo en un español precario. «Él es el que guarda las palabras viejas. Pero tenga cuidado, señor. Algunas palabras tienen filo». Don Isidro vivía en las afueras, en una cabaña de adobe semienterrada en la ladera de la montaña, como si la tierra misma la estuviera reclamando. Era un hombre anciano, de piel curtida como cuero viejo y ojos que parecían haber visto el paso de siglos. Sus dedos, nudosos y fuertes, tallaban lentamente un trozo de madera cuando Sebastián llegó. No mostró sorpresa. «Ya sabía que vendría», dijo, sin levantar la vista. «El desierto escupe lo que no puede digerir». Sebastián, desconcertado, se sentó en un tronco frente a él. Le habló de la zona del silencio, de la señal, de la desaparición de Luis y sus palabras. Don Isidro escuchó en silencio. Su tallado no se detuvo ni un instante. Cuando Sebastián terminó, el anciano dejó el cuchillo y la madera a un lado. «Ustedes, los de la ciudad, con sus máquinas que ven y oyen lo que no deben», murmuró, escupiendo al suelo. «Creen que el mundo es solo lo que palpan. Son niños jugando con fuego en un polvorín». «¿Qué fue lo que vimos?», preguntó Sebastián, su voz cargada de una urgencia que ya rayaba en la desesperación. «¿Fueron chaneques? ¿Aluxes?». Don Isidro soltó una risa seca, un sonido como de piedras chocando. «¿Chaneques? Esas son historias para asustar a los niños desobedientes. Para que no se metan en la selva. Lo que usted despertó no es un duende». Sus ojos se clavaron en Sebastián, y por primera vez, el investigador vio el verdadero terror en ellos. «Son los cuidanderos. Los que vigilan el umbral. Los que mantienen a raya a lo que hay debajo».
Se levantó con un quejido y entró en la cabaña. Regresó con un objeto envuelto en un paño de lana negra. Lo desenvolvió con una reverencia que heló la sangre de Sebastián. Era un disco de piedra volcánica, del tamaño de un plato. En su superficie, grabados con una precisión imposible, había una serie de espirales y puntos. Esto lo encontró mi bisabuelo donde usted estuvo. Antes de que le pusieran ese nombre estúpido a ese lugar, dijo don Isidro. Sebastián lo examinó. Los patrones no eran decorativos. Eran funcionales. Y le resultaban horriblemente familiares. Sacó su tableta y abrió el archivo del espectrograma de la señal de radio. Colocó la pantalla al lado del disco de piedra. Era la misma secuencia. Exacta. El patrón matemático imposible estaba grabado en la roca desde tiempos inmemoriales. Es una advertencia, susurró el anciano, su voz grave. Una señal de alto. Un no pasar. Y ustedes, con su máquina, no solo la escucharon, la respondieron. Rasparon la superficie de algo que debería haber permanecido oculto. Señaló el disco. Esto no es un juguete. Es la llave de una cerradura. Y ustedes han estado forcejeando con ella desde fuera. Sebastián sintió que el suelo cedía bajo sus pies. Su escepticismo se hizo añicos. No se trataba de fantasmas o extraterrestres. Era algo más profundo, más ancestral y aterrador. ¿Y qué guardan estos cuidanderos?, logró preguntar, con la voz quebrada. Don Isidro se inclinó hacia adelante, y su sombra pareció extenderse, envolviendo a Sebastián en una oscuridad repentina. Guardan la puerta de Xibalbá, el mundo de abajo. Un lugar que no es para los vivos. Un lugar de pesadillas hechas carne. Y ahora, la puerta está entreabierta. Han despertado a los guardianes, hizo una pausa, y sus siguientes palabras cayeron como losas de piedra, y a lo que ellos mantenían encerrado. La ciudad que su amigo oyó cantar, no es una ciudad, es una garganta. Sebastián salió de la cabaña sintiendo que el mundo que conocía se había desdibujado por completo. El zumbido en su cabeza era ahora un clamor. No había vuelta atrás. Había mirado al otro lado del espejo, y algo, desde la profundidad, le devolvía la mirada. Regresar a la zona del silencio fue como volver al escenario de un crimen del que eras cómplice. Cada duna, cada arbusto seco, le recordaba a Sebastián su ignorancia inicial, su estúpida arrogancia. Ahora, cargaba con el peso de las palabras de don Isidro. Los cuidanderos. La puerta de Xibalbá. Una garganta. No eran conceptos, eran realidades que se cernían sobre el desierto, esperándolo. No estaba solo. Lo acompañaban dos ex colegas de confianza, Mateo y Montserrat, expertos en geología y sistemas, respectivamente. Y Luis, que había salido del hospital contra todo pronóstico, con una lucidez fría y metálica que resultaba más inquietante que su catatonia. Los médicos lo llamaron una recuperación milagrosa. Sebastián sabía que era cualquier cosa menos un milagro. Era un permiso. Una carnada. Luis apenas hablaba. Se movía con una economía de gestos perturbadora, como si estuviera conservando energía. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora eran pozos profundos y reflectantes que parecían absorber la luz en lugar de devolverla. A veces, Sebastián lo sorprendía mirando fijamente el suelo, como si pudiera ver a través de él. El campamento base, reinstalado en el mismo lugar maldito, se había transformado en una burbuja de luz artificial en un océano de hostilidad. La vastedad del desierto, que antes inspiraba una soledad contemplativa, ahora era agobiante. La noche no traía calma, era un manto pesado, cargado de una intención siniestra. El viento, que antes silbaba, ahora susurraba. Y en sus susurros, a veces, se colaban sílabas sueltas, fragmentos de palabras en una lengua que la garganta humana no podía articular. La primera noche, los fenómenos comenzaron. Ahí, gritó Montserrat, apuntando con su linterna hacia las dunas. Algo se movió. La luz barrió la oscuridad. Por un instante, Sebastián vio una silueta. Alta, demacrada, con extremidades demasiado largas y delgadas. No era humana. La figura parecía estar hecha de sombras sólidas, y su cabeza era una forma oblonga y sin rasgos. Antes de que pudieran enfocar, se desvaneció, no como si hubiera huido, sino como si se hubiera disuelto en el aire mismo. Parecía un hombre flaco. Muy flaco, murmuró Mateo,
bajando la linterna con mano temblorosa. No era un hombre, dijo Luis. Su voz era plana, sin emoción. Todos se volvieron hacia él. Estaba sentado junto al fuego, sin siquiera haber mirado en la dirección de la aparición. Es un vigía. Siente la grieta. Como un sabueso huele la sangre. Sebastián sintió un escalofrío. Esa no era una analogía que Luis, el práctico operador de campo, hubiera usado jamás. Las perturbaciones electrónicas se volvieron constantes. Las pantallas de los monitores mostraban, entre destellos de estática, imágenes imposibles, estructuras angulosas que se retorcían sobre sí mismas, torres de piedra negra que se inclinaban en ángulos antinaturales, una ciudad ciclópea superpuesta al paisaje desértico. Era una arquitectura de pesadilla, una geometría no euclidiana que hacía daño a la vista. Montserrat, pálida, intentaba grabar las imágenes, pero los archivos se corrompían al instante, llenándose de ese mismo patrón matemático, ahora distorsionado, como un grito en lugar de una advertencia. La tensión en el campamento era un cable a punto de romperse. Mateo revisaba los sensores sísmicos cada 5 minutos, esperando un temblor que no llegaba. Montserrat saltaba al menor sonido. Y Luis empezó a cambiar. Cayó de rodillas, agarrado al costado de una mesa plegable. Su cuerpo se sacudió con una violencia espasmódica. Cuando alzó la cabeza, su rostro era una máscara de agonía extática. Su boca se abrió y de ella brotó una voz que no era la suya. Era una voz múltiple, áspera, como si docenas de gargantas hablaran al unísono desde el fondo de un pozo. La luz fría se acerca, viene por el eco que ustedes encendieron. La voz de Luis, o lo que hablaba a través de él, gimió: huele a vida, a calor, quiere entrar. Sebastián se arrodilló frente a él, agarrándolo de los hombros. Luis, lucha contra eso. Los ojos de Luis, blancos y ciegos, se clavaron en él. No hay Luis. Solo hay la puerta. Y la puerta está hambrienta. De repente, el aire se solidificó. Un zumbido ensordecedor, 1000 veces más potente que el de sus equipos, estalló en el campamento. No venía de ningún altavoz. Venía de todas partes y de ninguna. Era el sonido de la realidad misma desgarrándose. Las latas de comida vibraron y cayeron de la mesa. El fuego de la hoguera se aplanó, ardiendo en horizontal como si un viento huracanado soplara, pero el aire estaba inmóvil, pesado. Miren, chilló Montserrat, señalando hacia el perímetro. Las figuras ya no se desvanecían. Decenas de ellas emergían de la oscuridad, avanzando con movimientos espasmódicos, como insectos gigantes. A la luz de las linternas, Sebastián pudo verlos con claridad, seres altos y delgados, de piel cetrina y lisa, con múltiples articulaciones en brazos y piernas. Sus cabezas, alargadas y sin ojos, solo tenían una hendidura central que pulsaba con una luz fría y azulada. Los cuidanderos. Los guardianes. Y no estaban protegiendo el umbral. Estaban huyendo de algo. Es una invasión, gritó Mateo, agarrando una barra de hierro. Pero no era una invasión. Era algo peor. El suelo bajo los pies de Sebastián dejó de ser sólido. No se abrió un hoyo. La tierra misma perdió su consistencia, volviéndose gelatinosa, translúcida. Miró hacia abajo y vio, a través del piso desértico, las torres retorcidas de la ciudad no euclidiana. Era como si estuvieran de pie sobre un cristal humeante que se agrietaba rápidamente. El zumbido se convirtió en un estruendo que amenazaba con reventar sus tímpanos. Las criaturas insectoides se arremolinaron, no en ataque, sino en un pánico caótico. Una de ellas, la más cercana, fue alcanzada por un tentáculo de pura oscuridad que surgió del suelo licuado. La criatura fue absorbida sin un sonido, desintegrada en un instante. Se viene abajo, aulló Montserrat, pero su voz se perdió en el cataclismo. El mundo se desintegró. El suelo cedió por completo. No fue una caída, fue un desplazamiento. Sebastián sintió una náusea violenta, una sensación de ser estirado y comprimido al mismo tiempo. Vio a Mateo y a Montserrat gritar, sus cuerpos distorsionándose como en un espejo cóncavo. Vio a Luis, de pie en medio del caos, con los brazos extendidos y una sonrisa beatífica en el rostro, siendo engullido por la luz fría que emanaba de la grieta. Luego, solo hubo una caída eterna a través de un vacío que no era vacío,
sino una pesadilla hecha materia. Sebastián cayó en la oscuridad, pero una oscuridad que cantaba, que susurraba, que lo devoraba con la promesa de revelarle el horrible secreto que se escondía al otro lado del espejo. La conciencia regresó a Sebastián no como un amanecer, sino como una infección. Un dolor sordo en cada músculo, una náusea que era más mental que física. Abrió los ojos y no vio oscuridad. Vio una pesadilla bioluminiscente. No estaba en una cueva. Estaba dentro de algo. El aire era denso, cálido y húmedo, con un olor a cobre, tierra húmeda y algo dulzón y podrido, como carne en descomposición y miel rancia. El suelo bajo sus manos no era roca, sino una superficie esponjosa y pulsátil, que se movía rítmicamente con una lentitud exasperante. Era como estar recostado sobre el vientre de una bestia colosal dormida. Una luz verde azulada, fantasmal, emanaba de las paredes, que no eran paredes, sino membranas translúcidas y fibrosas a través de las cuales se veían sombras de órganos más grandes latiendo en la profundidad. Era una ciudad de carne y piedra, donde la piedra misma parecía ser el esqueleto fosilizado de una criatura inconcebible. Se incorporó con dificultad, sintiendo como el suelo cedía bajo su peso. Los sonidos, no eran sonidos, eran sensaciones convertidas en audio. Un coro bajo y constante de latidos lentos y poderosos, el crujido de huesos planetarios, y el susurro incesante, el mismo que habían grabado en el desierto, pero aquí era omnipresente. No eran voces, era el sonido de los pensamientos de este lugar, un zumbido de conciencia alienígena que se filtraba en su mente. Xibalba. No era un infierno de fuego. Era las entrañas de un dios muerto y soñador. El pánico, un animal vivo y serpenteante, se enroscó en sus entrañas. No era el miedo a morir, sino el terror existencial de comprender que todo lo que conocía, todas las leyes de la física, eran una broma frágil aquí. La gravedad tiraba de él, pero de forma errática, como si el propio mundo respirara y alterara su centro de gravedad con cada exhalación. Los túneles que se bifurcaban frente a él no seguían líneas rectas, se curvaban en ángulos imposibles, serpenteando hacia arriba, hacia abajo, en espirales que hacían que el cerebro se rebelara. Comenzó a arrastrarse. No tenía un destino, solo el instinto de alejarse de la zona donde había caído. Cada paso era una blasfemia. Sus botas se hundían en la carne del suelo, que se cerraba lentamente tras su paso, como una herida cicatrizando. Las paredes sudaban un fluido viscoso y brillante que se pegaba a su ropa y le quemaba la piel levemente. Vio cosas que su mente se negaba a procesar, racimos de órganos palpitantes que colgaban del techo como frutos grotescos, criaturas ciegas y pálidas, similares a gusanos gigantes, que se deslizaban por los túneles, ignorándolo por completo, como glóbulos blancos en la sangre de un organismo inmenso. Y luego, vio a los guardianes. Los seres insectoides que había visto en la superficie. Aquí, en su hábitat, eran aún más aterradores. Se movían con una rapidez espasmódica, recorriendo los túneles con un propósito claro. No eran los amos de este lugar. Eran su sistema inmunológico. En una cámara más amplia, una especie de plaza orgánica, fue testigo de la verdadera naturaleza del conflicto. Un grupo de estos seres luchaba contra una mancha de pura distorsión, una especie de niebla plateada y vibrante que devoraba la carne viva de las paredes, dejando a su paso un vacío cristalino y muerto. La niebla era la luz fría. Era la realidad de Sebastián, su mundo, filtrándose como un ácido en este ecosistema. Los guardianes no estaban invadiendo. Estaban conteniendo una infección. Su infección. La revelación lo golpeó con la fuerza de un rayo. El patrón matemático no era una señal de comunicación. Era una advertencia. Un cerca de fuego cósmico. Alto. Peligro. Contención. Y ellos, con su emisor, habían respondido con ruido, con el caótico y caliente sonido de la vida en la superficie. Habían gritado en una biblioteca sagrada y silenciosa. Siguiendo el flujo de los guardianes, que se movían como anticuerpos hacia el punto de infección, Sebastián llegó al corazón del desastre. Era una grieta en el tejido mismo de esta realidad. No era un agujero físico, sino una herida en la dimensión. A través de ella, como a través de un vidrio empañado, podía ver el contorno distorsionado de las dunas bajo la luna, el mundo que había dejado atrás.
pero de la grieta emanaba esa niebla plateada, la esencia de su propio plano de existencia, y donde tocaba la biología de Xibalba, todo se cristalizaba y moría. Allí, de pie frente a la grieta, estaba Luis. O lo que quedaba de él. Su cuerpo era ahora un puente, un conductor. La luz fría fluía a través de él, amplificándose. Sus ojos eran dos pequeños soles plateados, y de su boca abierta salía el mismo patrón matemático, pero distorsionado, convertido en una clave de invasión. Era el faro que guiaba la infección. Luis, logró articular Sebastián. La criatura que había sido Luis giró la cabeza. No había reconocimiento, solo la fría evaluación de un sistema hacia un patógeno. Ruido, resonó una voz en la mente de Sebastián, una voz compuesta por el susurro de las paredes y el zumbido del aire. Calor. Desorden. La herida debe cerrarse. La fuente debe ser eliminada. Comprendió entonces la elección final. No podía salvar a Luis. Quizás ni siquiera pudiera salvarse a sí mismo. Pero si esa grieta seguía abierta, la luz fría de su mundo terminaría de consumir este ecosistema, y lo que surgiría de la fusión sería una pesadilla aún mayor para ambos planos. O la grieta se cerraba desde este lado, o todo sería consumido. El terror no desapareció, pero fue superado por una resolución fría y desesperada. Tenía que llegar a la grieta. Tenía que destruir el puente. Tenía que apagar el faro. Miró a su alrededor, buscando un arma, una herramienta, cualquier cosa en este mundo de carne y pesadilla que le permitiera cometer un acto de sacrificio cósmico. La anatomía del pánico le había mostrado su lugar en el universo, era una bacteria. Y ahora, tenía que actuar como un antibiótico. El aire alrededor de la grieta zumbaba con la furia de dos mundos chocando. La luz fría, esa emanación plateada y mortífera de su propia realidad, lamía a los bordes de la herida dimensional, carbonizando la carne viva de Xibalba. Donde tocaba, la bioluminescencia se apagaba para siempre, dejando un vacío cristalino y muerto. Y en el centro de la tormenta, Luis, o la cosa que lo había poseído, era el conductor, el ancla que mantenía abierto el canal. Sus ojos, dos faros de ese plateado antinatural, miraban sin ver, y de su boca brotaba incesante el patrón matemático, ahora convertido en un canto de invasión. Sebastián se aferró a una protuberancia orgánica que latía con violencia. El vórtice de energías contradictorias tiraba de él, prometiéndole un regreso a casa si solo se dejaba llevar. Era una mentira dulce y letal. Sabía que si esa grieta permanecía abierta, la fría lógica de Xibalba, o el caótico calor de su mundo, terminarían por destruirse mutuamente en una fusión aberrante. No se trataba de ganar. Se trataba de contener el daño. Los guardianes, los seres insectoides, no se acercaron a él. Se concentraban en los bordes de la grieta, conteniendo la expansión de la luz fría con sus propios cuerpos. Vio como uno de ellos era tocado por el resplandor plateado y se desintegraba en un estallido de polvo oscuro. No eran enemigos. Eran celadores defendiendo su reino de un virus, y él era el paciente cero. No había un interruptor, ni una bomba que colocar. La fuente de energía era la propia conexión, el flujo mismo que pasaba a través de Luis. Para cerrarla, tenía que romper el circuito. Con un grito que se perdió en el estruendo dimensional, Sebastián se impulsó hacia adelante. La gravedad loca del lugar lo arrastró, haciéndolo caer y rodar hacia el epicentro. La luz fría le quemaba la piel, no con calor, sino con una congelación absoluta que hacía que sus células gritaran. El canto de Luis se volvió un aullido agudo, un rechazo directo a su presencia. Luis rugió, aunque sabía que era inútil. Agarró una de las piernas de su antiguo amigo. La carne estaba fría y dura como la piedra. Los ojos plateados se volvieron hacia él, y una fuerza invisible, como un muro de pura intención, lo golpeó en el pecho, arrojándolo hacia atrás. Aterrizó sobre la membrana pulsante, sin aire en los pulmones. Interferencia. Ruido. Debe cesar, resonó la voz colectiva en su mente, ahora cargada de una urgencia colérica. Desde el suelo, vio algo. Junto a los pies de Luis, el disco de piedra volcánica que don Isidro le había mostrado. El artefacto de advertencia. Brillaba con una luz tenue, resistiendo la corrosión de la luz fría. Era de aquí. Pertenece a este mundo. Era un fragmento de la estabilidad de Xibalba. Con un último esfuerzo, Sebastián se arrastró.
La entidad que era Luis pareció subestimarlo, concentrada en mantener abierto el portal. Sus dedos se cerraron alrededor del borde frío de la piedra. Al tocarla, una sacudida de conocimiento ancestral, de puro contexto, recorrió su brazo. Sintió la edad inmensa de este lugar, su equilibrio precario, su dolor ante la intrusión. No lo pensó. Se incorporó y, con todas sus fuerzas, estrelló el disco de piedra contra el punto exacto donde los pies de Luis se fundían con el flujo de energía plateada. El sonido que siguió no fue un estallido, sino un desgarro. El canto se cortó de golpe. La luz fría parpadeó violentamente y luego comenzó a retraerse, como un tentáculo quemado. Luis, o su cuerpo, emitió un gemido que era pura estática, y su forma comenzó a desintegrarse, no en carne y hueso, sino en partículas de luz que fueron absorbidas por la grieta que se cerraba. La realidad misma pareció contener la respiración. La grieta se colapsó sobre sí misma con un suspiro sordo y profundo, un sonido de órganos internos cicatrizando. La fuerza que empujaba a Sebastián cesó de repente, y la gravedad reclamó su dominio, tirando de él hacia el suelo ahora estable. Quedó tendido, jadeante, en la penumbra verde azulada. La grieta había desaparecido. Solo quedaba una cicatriz en la carne del mundo, una zona de tejido muerto y cristalizado. Los guardianes se detuvieron. Sus cabezas sin ojos se volvieron hacia él. No hubo agradecimiento, ni reconocimiento. Solo una evaluación fría. El virus había sido neutralizado. El anticuerpo había cumplido su función. Antes de que pudieran decidir qué hacer con él, el suelo debajo de Sebastián perdió consistencia de nuevo. No era un colapso, era una expulsión. Sintió la misma náusea violenta, la sensación de ser escupido. Un túnel de luz y sombra se abrió bajo sus pies y fue arrastrado hacia arriba, a través de capas de realidad que se superponían como páginas de un libro mojado. El impacto fue seco y doloroso. La luz del sol real, caliente y familiar, lo cegó. Tosió, escupiendo arena. Se incorporó tembloroso. Estaba en el desierto, a kilómetros de donde había comenzado todo. A su alrededor, solo la vastedad silenciosa de la zona del silencio. No había rastro del campamento, de sus compañeros, de la grieta. Caminó durante horas, hasta que una patrulla de carreteras lo encontró, demacrado y delirante, al borde de la carretera. La victoria sabía a cenizas. Luis estaba muerto. Mateo y Montserrat, desaparecidos, borrados de la realidad junto con la evidencia de lo ocurrido. Su historia fue tratada como un shock por deshidratación y alucinaciones severas. Sebastián Garza regresó a la Ciudad de México, a su apartamento silencioso. Pero la quietud ya no era paz. Cada vez que cerraba los ojos, veía la luz verde azulada de las paredes palpitantes. Cada sombra alargada en la calle le recordaba a los guardianes. Cada silencio profundo le susurraba el canto de la ciudad que dormía bajo sus pies. Había cerrado la puerta, sí. Pero ahora sabía que la puerta existía. Sabía que Xibalba no era un mito, sino un ecosistema vecino, indiferente y aterradoramente frágil. Y sabía que los guardianes seguían ahí, vigilantes, protegiendo el umbral de la estúpida, ruidosa y caliente humanidad. La verdadera pesadilla no era haber estado allí. Era saber que estaba aquí, en este mundo que llamaba real, pero que era solo la fina y quebradiza corteza sobre un océano de oscuridad viviente. El terror ya no era una emoción, era un conocimiento. Y era un precio que tendría que pagar por el resto de sus días, cada vez que miraba al espejo y se preguntaba qué estaba mirando, desde el otro lado, de vuelta. Y así, buscadores de misterios, concluye nuestro viaje a las profundidades de Xibalba en el espejo. Queremos darles las gracias por ser parte de esta exploración y por quedarse con nosotros hasta el final. No es una historia para corazones débiles. Ahora nos gustaría saber, ¿qué les pareció esta inquietante crónica de Sebastián Garza? ¿Les provocó escalofríos, esa sensación de que la realidad es más frágil de lo que pensábamos? ¿Logró hacerlos cuestionar los sonidos en la noche o el silencio absoluto? La búsqueda no termina aquí. No se pierda nuestra próxima historia, que estaremos revelando muy pronto. Les aseguramos que será igual de envolvente y misteriosa, como siempre nos caracteriza en Misterios Misteriosos.
Si esta historia los mantuvo en vilo, no olviden darle me gusta a este video, compartirlo con otros valientes buscadores de misterios y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse de nada. Cuiden de lo que investigan y recuerden, a veces, es mejor dejar algunos misterios sin perturbar. Hasta la próxima, buscadores de misterios misteriosos.